tema que vamos a trabajar es el sustantivo. Profe, pero ¿por qué nombre? ¿Por qué apareció la palabra nombre? Sí, no es que yo coloque mi nombre ahí, sino que sustantivo es lo mismo que nombre. ¿Pero cómo así, profe? Vamos a verlo porque vamos a primero conceptuar, definir el sustantivo. Y vamos a llegar justamente a esa palabrita que es el nombre. Para definir el sustantivo y cualquier categoría gramatical de nuestro idioma castellano, vamos a tomar en cuenta 4 criterios. El criterio morfológico, el criterio sintáctico, el criterio semántico y el criterio lexicológico. Profe, ¿4 formas de definir? Sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo morfológico, hablamos de la forma. Cuando hablamos de lo sintáctico, hablamos de qué función. De lo semántico, qué significa. Y de lo lexicológico, qué cantidad de sustantivos existe. Vamos entonces a las definiciones del sustantivo. Morfológicamente es una categoría variable. ¿Por qué? Porque presenta accidentes gramaticales. ¿Cómo así? Claro que sí. Yo supongamos que tengo un lapicero. Lapicero. ¿En qué género está? Profe, masculino. Y si digo lapiceros, también masculino, pero está cambiando ¿en qué? En el número. Entonces, si se modifica, estamos hablando de una categoría variable. Porque para presentar accidentes gramaticales, en este caso el sustantivo presenta 2 accidentes gramaticales. Les voy adelantando. ¿Cuáles son? El género y el número. En el criterio sintáctico, el sustantivo funciona en la oración como núcleo del sujeto, como modificador directo, como modificador indirecto, aposición, objeto directo u objeto indirecto. Principalmente va a funcionar como núcleo del sujeto. Si yo digo, por ejemplo, los alumnos estudian en la Academia Máster Perú. ¿Cuál es el sujeto? Los alumnos. ¿Y cuál es el sustantivo? Alumnos. Y está funcionando ahí como núcleo del sujeto. ¿Sí? Esa es la función que cumple el sustantivo en una oración, principalmente. En el ámbito semántico, el sustantivo nombra a los seres gramaticales reales o del pensamiento. Ahí está. Cuando decimos nosotros nombra, nos estamos refiriendo a nombre. Sí. Y cuando hablamos de seres gramaticales reales o del pensamiento es porque todo lo que el ser humano crea, lo que tiene en su pensamiento nada más, pues va a formar parte de tener un nombre, un sustantivo. Si alguien descubre una nueva planta, le va a poner un nombre, ¿sí o no? Ese nombre es el sustantivo. Cada uno de nosotros tiene un nombre. Somos entonces sustantivos. Cada cosa que tenemos alrededor nuestro tiene un nombre. Por lo tanto, viene a ser ese el sustantivo. Y lexicológicamente el sustantivo es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque existe una cantidad ilimitada de sustantivos. Y van a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque cada cosa nueva va a tener un nombre. Por eso es que hablamos de inventario abierto. Ahora, ¿cómo reconocemos el sustantivo? Profe, se me hace difícil. No, no es nada difícil. El sustantivo va a estar presentado siempre por un artículo, un determinante o un adjetivo. Además, van a estar precedidos por las contracciones gramaticales al o del. Vamos al ejemplo para reconocer el sustantivo. En esta oración. La belleza de tus manos acaricia las robustas teclas del piano de Viena. Precedidas por un artículo. La belleza. Belleza es un sustantivo. Determinante. Tus manos. Acarician las, otro artículo. Profe, ¿por qué no robustas? Porque robustas es un adjetivo, es una cualidad, es una característica.
¿De cuál? De las teclas, ¿verdad? Teclas viene a ser un sustantivo. Del piano, profe, piano porque está precedida por del. Muy bien, del piano. De Viena, Viena, por último, si no lo sabían, viene a ser la capital de Austria. Ahí tenemos los sustantivos que están en negrita. Clase de sustantivo. Algo que ustedes incluso ya deben de saber porque alguna vez lo han escuchado en el colegio. Que quizás lo hayan sabido en el momento y luego se hayan olvidado, pues ahora sí deben de recordarlo porque es un tema que viene en los exámenes de admisión. Primera clase de sustantivo, común y propio. Lo más conocido. Profe, pero lo común es fácil, lo propio también. A ver, lo común está referido al nombre genérico, al nombre general, mientras que el sustantivo propio a un nombre en particular. Ejemplos de común: diosa, río, ciudad. Está hablando, cuando yo digo de diosa, hablo de cualquier diosa, ¿sí o no? Cuando hablo de río, hablo de cualquier río, en forma general, de ciudad, de cualquier ciudad. En cambio, cuando ya hablo de algo particular, estamos hablando de un sustantivo propio. Afrodita, es una diosa griega. Amazonas, es un río. Incluso tienes una ciudad, un departamento en nuestro país. Ventanilla, una ciudad. ¿Se dan cuenta? Uno habla en forma general, mientras que el otro habla en forma específica, en forma particular. Tenemos también otro grupo de sustantivos. El sustantivo concreto es aquel que puede ser percibido por nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Son 5, ¿verdad? Puede ser olido, puede ser tocado, puede ser escuchado, puede ser visto por nuestros sentidos. Ejemplo, las nubes. Profe, no puedo tocar las nubes, pero sí puedes verlas. Un cohete también es concreto. Un lapicero también es concreto. Lo contrario a este sustantivo concreto es lo abstracto, porque lo abstracto no puede ser percibido por nuestros sentidos. Aquí principalmente están los valores. El amor. Profe, yo le digo amor a mi chica, a mi chico, y lo puedo tocar. No, no estamos hablando de cómo lo consideras alguien, sino del término amor en su significado. Tiene que ser un sustantivo abstracto. Honradez, solidaridad, la justicia, etcétera, etcétera. Aquí quiero hacer un alto. El aire, el viento, ¿será concreto o abstracto? Piénsenlo, analicen a cuál de estos dos pertenecerá. No les digo para que ustedes averigüen. El sustantivo individual es aquel sustantivo que está relacionado a un nombre unitario, que habla de individualidad, de unidad nada más. Muchos ejemplos pueden ser. Isla, cerdo, obispo. Está hablando de algo individual. Mientras que lo colectivo expresa un nombre en conjunto. Pero tiene que estar esto en singular. No en plural. Profe, colectivo islas. Colectivo cerdos. Colectivo obispos. No. Si nosotros le agregamos la S a cada uno de estos sustantivos, estamos hablando de plurales. Colectivo viene a ser una palabra en singular que exprese conjunto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos archipiélago, nos estamos refiriendo a un conjunto de islas. Profe, pero más fácil decir es islas. No. Archipiélago está en ¿qué? En singular, ¿verdad? Entonces es un colectivo. Piara, conjunto de cerdos. Concilio, conjunto de obispos. Esa es la diferencia entre el sustantivo individual y el colectivo. ¿Hay más? Claro que sí, hay más. Es un tanto extenso. El sustantivo primitivo es la palabra básica, la palabra primigenia. Por ejemplo, flor, casa, leche. Incluso hasta puedo pluralizar si quiero. Lo contrario al sustantivo primitivo es el sustantivo derivado. Su mismo nombre lo dice. Presenta morfemas derivativos.
Y estos pueden ser diminutivos, aumentativos, y cualquier otro tipo que cambie ya el significado de la palabra primitiva. Veamos aquí algunos ejemplos. Florería. ¿De dónde proviene? De flor. Osesno. ¿Qué significa osesno? Osesno viene a ser la cría del oso. Ya está derivando, ya proviene de una palabra que es oso. Mujerzuela es un sustantivo despectivo. Cuando alguien habla de mujerzuela está discriminando en este caso a la mujer. Sustantivos contables son aquellos que pueden ser contados, que se pueden determinar su cantidad. Por ejemplo, si yo digo árbol, puede ser un árbol, 2 árboles, 3 árboles, 5, 10. Puedo determinar cuántos árboles existen, cuántas islas, cuántas sillas. Se puede contar. En cambio, lo incontable es aquello que no se puede determinar a ciencia cierta su cantidad. La forma de contar es compleja, muchas veces difícil. Por ejemplo, si yo hablo de la arena, cojo un puñado de arena, ¿cuántas arenas hará? No se sabe, ¿sí? El agua, profe, por litro, no hablo de medir, sino de contar. El vino, ¿podré contar también? Profe, 5 botellas de vino, no hablo de la botella de vino, sino hablo del contenido, del vino en este caso. Sustantivo simple es aquel que presenta una sola raíz, una sola palabra, un solo lexema. Corchos, sol, uñas, son palabras simples. En cambio, las palabras compuestas tienen 2 o más raíces. Por ejemplo, sacacorchos, es una palabra compuesta por saca y por corchos. Girasol, gira y sol, es una palabra compuesta. Corta uñas, es otra palabra compuesta. Y la locución sustantiva ya viene a ser otro tipo de sustantivos que se refiere sobre todo cuando nombramos a un objeto a través de una frase. La palabra clave aquí es frase. Una cosa es decir uñas, ¿verdad? Una cosa es decir estadio, pero otra cosa es decir, por ejemplo, Estadio Nacional. Uña de gato. Uña es otra cosa. La uña de gato ya viene a ser, digamos, un sustantivo cuyo nombre es uña de gato, ya es una frase. Ministerio de Trabajo también es otra frase. Por lo tanto, estos son locuciones sustantivas. Así estamos culminando las clases de sustantivos que espero haya quedado claro en todos ustedes. Proseguimos con los accidentes gramaticales del sustantivo. Les dije ya hace un momento cuando definíamos que el sustantivo presenta género y presenta número. Sencillo, 2 accidentes gramaticales. El género está relacionado con lo masculino y lo femenino, mientras que el número con lo singular y lo plural. Sencillo, no hay en otro mundo, esto viene desde la primaria incluso, es simplemente de hacerles el recordatorio respectivo. Veamos acá algunos ejemplos. Dios, masculino. Río, masculino. Ciudad, femenino. Ventanas, plural. Amazonas, Amazonas. ¿Qué será Amazonas? Río Amazonas, singular. Cruces, plural. Profe, Amazonas también puede referirme a varias personas que se denominan las Amazonas. Sí, también podría ser, dependiendo del contexto en el cual estemos hablando. Pero cuando hablamos de género, también vamos a poder dividir a los sustantivos de acuerdo a su género. Y vamos a darnos cuenta a través de esta clase de que existen diferentes tipos de sustantivos viendo el género. Por ejemplo, existen sustantivos de doble forma. ¿Por qué hablamos de doble forma? Porque aquí simplemente utilizamos los sufijos. Recuerden, ¿qué es un prefijo? Lo que va antes, un sufijo lo que va después, lo que cambia la palabra, pero lo que va después, en este caso, del sustantivo. Veamos el ejemplo. Actor. ¿Cuál es su femenino? Actriz. ¿Qué es lo que está cambiando? La palabra aquí, ris, mientras que aquí es or.
Héroe. Héroe. ¿Qué está cambiando? El sufijo e, porque acaba el sufijo ina. Ese es un sustantivo de doble forma, porque está compuesto por su sufijo respectivo. Aquí en doble forma posible. ¿Qué más? Perro, perra. Gato, gata. ¿Qué está cambiando? El sufijo. Sustantivos epicenos. Los epicenos son aquellos que se agrega macho y hembra. Yo no puedo decir, por ejemplo, jirafa. Profe, jirafa es femenino. ¿Cuál será su masculino? ¿Jirafo? No, no es jirafo. Aquí en este grupo de palabras se tiene que agregar de todas maneras la palabra macho y hembra para poder reconocer su respectivo género. Cóndor, por ejemplo. No puedo decir cóndora. Se dice cóndor macho, cóndor hembra. Por eso se denominan sustantivos epicenos, porque tenemos que agregar la palabra macho o hembra para identificar su género. Sustantivos común de dos. Es mucho más sencillo, porque lo que va a cambiar el género viene a ser el artículo. Ejemplo, espía. Profe, el espía. Claro, pero ¿cómo digo su femenino? Tengo que agregar el artículo. ¿Cuál? La espía. ¿Verdad? Solamente agregando el artículo o cambiando el artículo es que voy a reconocer su respectivo género. Otro ejemplo, periodista. La periodista, el periodista. Los heterónimos son aquellos sustantivos que cambian toda la palabra. Por ejemplo, toro. ¿Cuál es el femenino? Vaca. Profe, tora, no se dice tora. El femenino de toro es la vaca. Del caballo, no es la caballa. El caballo es la yegua. Estos sustantivos son sustantivos heterónimos. Sigamos entonces por otro grupo de sustantivos por su género. Tenemos aquí todavía un grupo de 3. De una sola forma. ¿Por qué de una sola forma? Porque este sustantivo va a tener un solo género. Por ejemplo, lápiz. ¿Qué género estamos hablando? Masculino, el lápiz. ¿Cuál es su femenino? La lápiz, no existe, ¿sí? No existe. Solamente presenta un solo género. Jarra. Profe, jarrón. No, jarrón es otra cosa. Jarra no tiene otro género. Cordel. Profe, la cordel. No se dice. Solamente tiene un solo género. Por eso se denomina una sola forma. Hay también sustantivos ambiguos. ¿Por qué ambiguos? Porque cambian de género pero jamás de significado. Digamos que puede aceptar ambos géneros sin ningún problema. Cambia de género pero no de significado. Va a seguir siendo lo mismo. No importa el uso. Ejemplo, el mar y la mar. Ambas formas son aceptadas. La palabra mar acepta el mar y la mar. No cambia de significado porque sigue siendo el mar. En cambio, en el sustantivo distinguiendo, aquí sí. Aquí el uso del artículo va a cambiar de género, pero también de significado. Ejemplo, el doblez, la doblez. El papa, la papa. Cambia de significados totalmente entre ambas palabras. Aquí tenemos ya los sustantivos por su género. Vamos en todo caso ahora a hablar del número. Le dije hace un momento que cuando hablamos del número decíamos si es singular o si es plural. Existen los plurales con S. Eso ya viene de la primaria incluso, ¿no? Se agrega algunas palabras a la S para poder determinar su respectivo número plural. Calles, que estoy agregando la S. Osos, la S. Ardillas, S. Digamos que es lo más común, ¿no? Lo más común es agregar la S al singular para formar el respectivo plural. También existen los plurales, pero con ES al final. Esto ya no está utilizado en algunas palabras, pero sí en forma general. Si yo digo carteles, ¿qué estoy agregando? La E y la S, ¿verdad? Pared, paredes, estoy agregando la E y la S. En estos casos sí hoy en día no es tan común, pero digamos que la regla siempre dice que cuando es con una I o con una U hay que agregar la E y la S.
Maní, maníes. Profe, manís, yo digo manís. Sí, digamos que poco a poco ya la Real Academia de la Lengua está aceptando que en este caso de las vocales I o U también se utilice la S nada más. Pero eso poco a poco hasta que vaya ya formalizándose totalmente. Ahora, hay palabras que su plural tiene que formarse con los artículos. Así sencillo no se va a formar. Esas son ciertas excepciones. Por ejemplo, la palabra tesis. Profe, yo hice una tesis. O yo hice varias tesis. Una tesis, digo, la tesis. Pero si quiero hablar de su plural, pues tendré que decir las tesis. No tesises, sino las tesis. Antrax, los antrax. Déficit, los déficit. ¿Está bien? No se agrega ni una S ni nada por el estilo. La palabra se mantiene. Lo que va a cambiar, en este caso el número, viene a ser los artículos en forma plural. Las y los. Para culminar con este tema del sustantivo, pues vamos aquí a darles algunos datos importantes. Primero, ¿qué son los topónimos? Los topónimos son los nombres de lugares. Cuando decimos París, Lima, Ucayali, España, Madrid, todos esos nombres de las ciudades, de los lugares, tienen un nombre que es el de topónimos. Profe, son sustantivos propios, sí, pero un nombre que también se utiliza son los topónimos. ¿Qué son los hipocorísticos? Los nombres que expresan afecto. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Luis. Con afecto, ¿cómo lo trato? Lucho. A los franciscos, Pancho. A la que se llaman Isabel, Chabela. Yo me llamo Javier. A mí cuando alguien me quiere tratar con afecto me puede decir Javicho, ¿verdad? Esos son los famosos hipocorísticos. Los glotónimos no tienen nada que ver con la glotonería, no. Los idiomas, digamos, los glotónimos se refieren a los idiomas. Todos los nombres de los idiomas se denominan glotónimos. Francés, castellano, quechua, latín, inglés, aymara, etcétera, etcétera, son idiomas. Y digamos que la palabra que encierra todos esos idiomas se denomina glotónimos. Los acrónimos. Aquí no hablamos de acróstico, por si acaso. Los acrónimos son aquellas siglas que, digamos que ya tienen un significado en conjunto, pero que no están referidos a instituciones. Cuando hablo de siglas de instituciones, no voy a hablar, por ejemplo, de AL, Alianza Lima. No es eso. ¿Me entienden? No de ninguna institución. Minedu, Ministerio del Trabajo. No, esas siglas no. Sino a siglas que ya tienen un significado, pero no son instituciones. Por ejemplo, OVNI. ¿Qué significa OVNI? Objeto volador no identificado. No es ninguna institución. SIDA también son acrónimos. ¿Por qué? Porque son siglas. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Son siglas. Que no es ninguna institución, sino son palabras que ya se han ido quedando con ese nombre, pero en primer momento eran siglas nada más. Eso se denomina acrónimos. Y también tenemos los sustantivos solo con plural. Hay palabras que solamente tienen plural, no tienen sinónimo. Esposas. Aquí la palabra esposas no me refiero a un mujeriego que tiene varias esposas. No. Sino a las esposas que utiliza un policía para poder arrestar a un delincuente, las esposas. Eso solamente puede ser escrito en forma de plural. Anales. Cuando hablamos de anales nos referimos a este aspecto histórico, ¿ya? Y a eso se refiere con palabra en plural. Nupcias. No se dice nupcia. Nupcias es sinónimo de boda. Profe, nupcias es plural. Claro, es plural. Plural. No existe en singular. Víveres. Cuando hablamos de víveres también hablamos de plural. Profe, pero yo quiero un vívere. No. Si yo digo vívere es incorrecto porque no existe el singular de víveres. La palabra correcta es víveres. Muy bien. Entonces, estamos culminando con este tema del sustantivo. Espero que entiendan lo que uno les está explicando y recuerden una vez más que tienen ustedes que conocer, sobre todo,
todo esto que les estamos dando a través de esta forma virtual. No queda de otra, a cuidarse muchachos y nos estamos viendo en la próxima sesión.